Si se puede convencer a un esclavo de que debe ser esclavo, de que su esclavitud es correcta y legítima, de que es propiedad auténtica de su amo y de que tiene la obligación de producir tanto como pueda para él, entonces no necesita ser oprimido físicamente. En otras palabras, esclavizar la mente hace innecesario esclavizar el cuerpo. Y eso es exactamente lo que hace la creencia en la autoridad. Enseña a las personas que es moralmente virtuoso que entreguen su tiempo, esfuerzo y propiedad, así como su libertad y control sobre sus propias vidas, a la clase dominante. Muchas personas se enorgullecen de ser contribuyentes respetuosos de la ley. Esto significa que hacen lo que los políticos ordenan y además les dan su dinero. Cuando se les confronta con la idea de que está mal que se les prive por la fuerza de los frutos de su trabajo, incluso si es legal, casi siempre estas personas defienden apasionadamente a quienes continúan robándoles, insistiendo en que dicho robo es esencial para la civilización humana. Por supuesto, no usan el término robo para describir la situación, aunque saben muy bien lo que les pasaría si se niegan a pagar. Del mismo modo, cuando una persona se opone al nivel de impuestos u otro control forzoso que le imponen aquellos en el gobierno, otros que también están siendo oprimidos a menudo condenarán al que se opone, diciéndole que si no le gusta cómo lo tratan, debería irse del país. Maldecir a otra víctima de la coerción por quejarse de esta es una señal segura de que esa persona realmente se enorgullece de su propia esclavitud. Frederick Douglass, un antiguo esclavo, fue testigo y describió este mismo fenómeno entre sus compañeros esclavos, muchos de los cuales estaban orgullosos de lo duro que trabajaban para sus amos y de la fidelidad con la que hacían todo lo que se les pedía. Desde la perspectiva de estos esclavos, huir los convertía en vergonzosos ladrones por haberse robado a sí mismos del amo. Douglas describió lo completamente adoctrinados que estaban muchos esclavos hasta el punto en que realmente creían que su propia esclavitud era justa y correcta. Cito a Douglas: "He descubierto que, para hacer un esclavo satisfecho, es necesario que sea uno irreflexivo. Es necesario oscurecer su visión moral y mental y, en lo posible, aniquilar el poder de la razón. No debe ser capaz de detectar inconsistencias en la esclavitud. Se le debe hacer sentir que la esclavitud es correcta, y puede ser llevado a eso solo cuando deja de ser un hombre". Aunque la esclavitud ya no se practica abiertamente, permanece la mentalidad de sumisión leal. La mayoría de la gente hoy en día no detecta inconsistencias en permitir que una clase dominante extorsione y controle a todos por la fuerza, y de hecho siente que tal extorsión y opresión es correcta hasta el punto en que muchos sienten verdadera vergüenza si los descubren evadiendo impuestos o tomando sus propias decisiones. Una cosa es sentir vergüenza por haber sido sorprendido robando, estafando o cometiendo alguna agresión, pero otra muy distinta es que alguien se avergüence de haber hecho algo que, de no ser por decretos políticos o leyes, hubiera sido perfectamente lícito. Esta vergüenza no viene de la inmoralidad del acto mismo, sino que de la inmoralidad imaginada al desobedecer a la autoridad. En otras palabras, a romper la ley. Cuando, por ejemplo, un ciudadano promedio es sorprendido evadiendo impuestos o no teniendo la placa de matrícula en su auto, o fumando marihuana, o haciendo cualquier otra cosa que no constituye agresión a nadie, pero que, sin embargo, fue declarada ilegal por la clase dominante, suele haber algún sentimiento de culpa en la mente de esa persona. Sin un sentimiento de estar obligado a obedecer, ser atrapado y castigado por agentes del gobierno se consideraría de la misma manera que se considera ser mordido por un perro, como una consecuencia desagradable que debe evitarse, pero que no tiene ningún elemento moral asociado. En cambio, la mayoría de las personas sienten, al menos hasta cierto punto, que ser atrapados cometiendo un crimen sin víctima indica algún tipo de falla moral en ellos porque no hicieron lo que se les dijo. El deseo de tener la aprobación de la autoridad es extremadamente poderoso en casi todas las personas hasta el grado en que ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, los experimentos de Milgram demostraron que el mensaje omnipresente del autoritarismo tiene un impacto psicológico mucho más profundo del que la mayoría de la gente imagina. Casi todos experimentan un dramático estrés emocional e incomodidad cada vez que entran en conflicto con la autoridad, por lo que harán todo lo posible, sin importar los actos de maldad que deban cometer, para ganarse la aprobación de sus amos.
Incluso la terminología que usa la gente ilustra cuán efectivamente han sido entrenados para sentirse moralmente obligados a obedecer a la autoridad. Esto se puede ver en frases tan simples como no está permitido hacer eso o incluso no puedes hacer eso, refiriéndose a algún comportamiento que ha sido declarado ilegal por la clase dominante. Estas frases no expresan simplemente una posible consecuencia adversa, sino que también implican que debido a que algún acto ha sido prohibido por los amos, cometer dicho acto es malo, no está permitido o incluso es imposible. Mirar los hechos estadísticos demuestra el poder de la creencia en la autoridad. En Estados Unidos, por ejemplo, 100.000 empleados del IRS, lo que en Chile sería el Servicio de Impuestos Internos, extorsionan a 200 millones de víctimas. O sea, los que están siendo robados superan en número a los ladrones por cerca de 200.000 a uno. Esto nunca podría lograrse solo con la fuerza bruta. Continúa porque la mayoría de los que son robados sienten el deber de ser robados e imaginan dichos robos como legítimos y válidos. Lo mismo se aplica a muchas otras leyes que generalmente se obedecen incluso aunque quienes las aplican siempre son enormemente superados en número por aquellos a quienes buscan controlar. Los altos niveles de sumisión no provienen tanto del miedo al castigo, sino que del sentimiento entre los controlados de que tienen la obligación moral de cooperar con su propia subyugación.